Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Quienes no hayan visto la conferencia matutina del presidente, quienes no vean a lo largo del día la conferencia, o quienes no vean este video, esta revisión de la conferencia del presidente, y anden circulando o caminen y se topen con el periódico El Financiero, La Jornada o El Economista, les va a dar el patatús. En una de esas y van a tener un tremendo susto. ¿Por qué? Les comparto las portadas de estos diarios que dice El Economista: reforma de pensiones en línea de arranque. Es decir, prevé algún ajuste en el tema de las pensiones. Quizás El Economista siembra la duda, pero después van caminando y se encuentran con El Financiero. Subiría en el futuro la edad de retiro. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Ándales. Y dice, no creo. Sigue caminando y pasa al siguiente puesto de revistas y está La Jornada. Aumentar la edad de retiro. Tema negociable. Hacienda. Ándale. Ahí les encargo la opinión de todos los trabajadores que digan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a aumentar? El secretario de Hacienda quiere aumentar la edad de retiro. ¿Estamos hablando de eso en verdad? ¿Y a cuántos años? Y el objetivo obviamente es sacar del atorón financiero en el que se encuentra el gobierno por el pago de pensiones. Cada vez son más las personas en edad de jubilación y menos las personas que tienen que cubrir el gasto que esto representa, y pues están explorando maneras para poder resolver este problema que con el paso del tiempo se va haciendo más grave. Le preguntaron hoy al presidente de la República, de entrada, antes de compartirles la pantalla de la computadora, aclaro, ni El Financiero, ni El Economista, ni La Jornada mienten. Ellos lo que están haciendo es replicar algo dicho por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que en las últimas semanas ha dicho muchas cosas que han despertado polémica y que van en un sentido no necesariamente contrario, pero sí marcan una diferencia de lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita vamos a revisar el caso del secretario de Hacienda, pero en el tema de las pensiones, que nos debería de importar a todos, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Escuchemos. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde. Es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo y ya no queremos seguir con lo mismo. No es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos, por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. Muy bien, el presidente fue muy claro. No está de acuerdo con lo que dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
¿Qué es lo que está ocurriendo en Hacienda? Que nuevamente estamos viendo diferentes puntos de vista entre el presidente de la República y el secretario de Hacienda. Y digo nuevamente porque Arturo Herrera es el segundo secretario de Hacienda del gobierno actual. El primero fue Carlos Ursúa y se fue precisamente por las diferencias que tuvo, no necesariamente con Andrés Manuel López Obrador, con otras personas, pero a final de cuentas por diferencias que posteriormente López Obrador reveló que él también tuvo diversos criterios con Carlos Ursúa. Es el segundo secretario de Hacienda y empiezan a surgir varios puntos de vista distintos. En la conferencia matutina no solamente se habló de este tema del secretario de Hacienda, también se hablaron de otros diversos puntos de vista abordados anteriormente. Por ejemplo, le dijeron al presidente, Arturo Herrera dijo en la Cámara de Senadores, porque recordemos que están ahorita las comparecencias en la Cámara, tanto de senadores como la de diputados, de varios secretarios, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Y cuando estuvo Arturo Herrera en el Senado dijo que la exploración en aguas profundas era necesaria. Así que pues el punto es ya que el gobierno se empiece a abrir a esta posibilidad. Estamos hablando del secretario de Hacienda, no el secretario de Energía que lo haya dicho. Y le dicen al presidente de la República, ¿cómo ve esto que dijo el secretario si usted, presidente, ha dicho que no va a dar contratos de exploración en aguas profundas? El presidente respondió considerando que lo que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, lo que le importa es la generación de ingresos, la generación de riqueza para que la economía se mueva, el país se recupere y obviamente para que el gobierno tenga más recursos para funcionar. El presidente dijo, bueno, no descarto la posibilidad de que en mi gobierno se den contratos de exploración en aguas profundas, pero antes de eso, primero se tienen que cumplir los contratos vigentes, contratos firmados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que pasó? Recordó el presidente de la reforma educativa, perdón, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Dijo, se otorgaron muchos contratos para exploración en aguas profundas y resulta que las empresas no están produciendo, solamente una está produciendo actualmente, empezó a producir ya durante el gobierno de López Obrador, empezó a extraer el petróleo y pues en cantidades mínimas. Entonces, lo que ha dicho el presidente es, vamos a ver que las empresas cumplan con los contratos ya vigentes antes de dar nuevos contratos. No voy a dar, dijo el presidente, contratos especulativos. Así que si se va a explorar o si se va a extraer, va a ser de aguas someras y en tierra, que hay mucho todavía por trabajar. Allí, principalmente en la zona del sureste. Y también aclaró López Obrador, ojo, esto no significa que voy a cancelar contratos, no. Hemos dado un tiempo de gracia para que esas empresas pues empiecen a dar resultados y ya veremos si entonces se cancelan contratos o si se otorgan contratos nuevos. Pero vamos por partes. No ha sido la única declaración de Arturo Herrera distinta a lo que ha dicho López Obrador. También en las comparecencias, también en foros, el secretario de Hacienda ha reconocido que la desaceleración económica en la que se encuentra México apunta a la recesión económica. De este tema hablé hace 2 días en El Capo Explica. Arturo Herrera no descarta que México entre ya a corto plazo en una recesión económica. ¡Ojo! No ha dicho que ya entramos a la recesión económica, sino no descarta que en cuestión de nada entremos a ello. Y ya dijo también cuáles son los planes
para evitar el ingreso a la recesión económica. Repito, esto lo platiqué en un video hace 2 días. El capo explica número 48. Entonces, de tal forma que esto lo ha, incluso el proyecto, la proyección de crecimiento de la Secretaría de Hacienda está muy por debajo del 2% que ha dicho López Obrador que confía que se va a cerrar el año. No tengo el dato ahorita a la mano, pero la proyección de Hacienda debe de andar por ahí del 0.9%, la proyección de crecimiento en el 2019. López Obrador, la última vez que se le preguntó y que habló sobre el tema, dijo y que mantiene su proyección de crecimiento en el 2019 en el 2%. Bueno, hay datos distintos en la Secretaría de Hacienda a los que se manejan en la Presidencia de la República. Y tiene una razón de ser, en realidad tiene sentido. Es porque la Secretaría de Hacienda, pues finalmente es quien está revisando los números, quien tiene esa información de primera mano y la encargada de plantear soluciones ante los problemas y los retos que se están presentando o que se están viendo, que se están acercando. Lo que dice Arturo Herrera es parte de las propuestas que estoy sugiriendo, es parte del panorama que estoy viendo. Por eso es que no descarto que se amplíe la edad de las pensiones, porque pues tenemos un problema en puerta. El punto es que primero lo dice a los medios y el presidente se entera a través de los medios y no de su secretario, y ahí vienen las contradicciones. La situación, como conclusión de todo esto, es que resulta evidente que la situación del país es compleja, es grave la situación económica, y tenemos a un secretario de Hacienda explorando la manera para resolverlo, y a un presidente de la República conteniendo algunas de esas medidas emergentes, porque pues tienen otro tipo de impacto, principalmente en la sociedad, en los ciudadanos, que son medidas que no van a gustar, y López Obrador no está dispuesto a implementar este tipo de medidas. En efecto, como lo mencionó el presidente anteriormente, los secretarios decían, necesitamos hacer esto, y órale, el presidente asumía el costo político con tal de tener dinero, como el gasolinazo. Recuerdan la polémica que tuvimos hace 2 años, impresionante, de cómo se disparó el precio de la gasolina. López Obrador dice, no, vamos reconsiderando las cosas. Pero, repito, lo evidente es que la situación económica del país no está en su mejor momento. Ya veremos qué políticas terminan conciliando, negociando, acordando para pues poder reactivar la economía en el país.